de los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Artículo 9. Literal 1. Los Estados partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales destinados a la prevención de los delitos a que se refiere el presente protocolo. Se prestará particular atención a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables a esas prácticas. Literal 2. Los Estados partes promoverán la sensibilización del público en general, incluidos los niños, mediante la información por todos los medios apropiados y la educación y adiestramiento acerca de las medidas preventivas y los efectos perjudiciales de los delitos a que se refiere el presente protocolo. Al cumplir las obligaciones que les impone este artículo, los Estados partes alentarán la participación de la comunidad y en particular de los niños y de las niñas víctimas en tales programas de información, educación y adiestramiento, incluso en el plano internacional. Literal 3. Los Estados partes tomarán todas las medidas posibles con el fin de asegurar toda la asistencia apropiada a las víctimas de esos delitos, así como su plena reintegración social y su plena recuperación física y psicológica. Literal 4. Los Estados partes asegurarán que todos los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente protocolo tengan acceso a procedimientos adecuados para obtener, sin discriminación de las personas legalmente responsables, reparación por los daños sufridos. Literal 5. Los Estados partes adoptarán las medidas necesarias para prohibir efectivamente la producción y publicación de material en que se haga publicidad a los delitos enunciados en el presente protocolo. Artículo 10. Literal 1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual. Los Estados partes promoverán también la cooperación internacional y la coordinación entre sus autoridades y las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, así como las organizaciones internacionales. Literal 2. Los Estados partes promoverán la cooperación internacional en ayuda de los niños víctimas a los fines de su recuperación física y psicológica, reintegración social y repatriación. Literal 3. Los Estados partes promoverán el fortalecimiento de la cooperación internacional con miras a luchar contra los factores fundamentales, como la pobreza y el subdesarrollo que contribuyen a la vulnerabilidad de los niños a las prácticas de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o en el turismo sexual. Literal 4. Los Estados partes que estén en condiciones de hacerlo proporcionarán asistencia financiera, técnica o de otra índole por conducto de los programas existentes en el plano multilateral, regional o bilateral o de otros programas. Menciona ya en los artículos anteriores ya leídos, los Estados partes son los encargados de promover la sensibilización de estas problemáticas mediante todos los medios que sean posibles, para así poder crear conciencia en la población en general que estos actos ilícitos y nefastos, como son la pornografía infantil, la trata de blancas y la prostitución, tienen efectos negativos y perjudiciales hacia la integridad humana. Debe garantizar que los grupos vulnerables, como son en este caso los niños y las niñas, puedan tener una reintegración digna, justa y sin ningún tipo de discriminación dentro de la sociedad. También se debe asegurar de realizar el debido proceso para hacer un seguimiento respectivo a aquellas personas propiciadoras de tales actos nefastos e irrepudiables, para que así puedan ser enjuiciadas y que las víctimas no queden en impunidad, haciendo validez en ese caso de sus derechos. Los organismos internacionales son los encargados de luchar para poner un fin a la pobreza y el subdesarrollo, ya que estos dos factores inciden mucho en la población y así da paso al cometimiento de estos actos ilícitos, como son la pornografía infantil, la venta de los niños y la prostitución.
Los organismos internacionales también cooperan para que se dé a cabo la repatriación de estas personas que son trata de blancas a su respectivo país. Debemos tener en cuenta también algo muy importante. Está en su facultad de poder ayudar económicamente a estas personas, lo puede hacer, ya que lamentablemente a veces no se cuenta con los recursos necesarios para dar una atención prioritaria a estos grupos. Y la mayoría de estos grupos son niños y niñas, jóvenes y adolescentes, que no han vivido parte de su juventud e infancia, han tenido una infancia atroz y lamentable. Debemos tener en cuenta y considerar nosotros también como comunidad que podemos ayudar a estas personas permitiéndoles tener una integración sin ningún tipo de discriminación dentro de nuestro entorno. Dentro de nuestro entorno puede ser tanto familiar, educativo, laboral, para que así esta persona se pueda sentir segura. De nosotros también está formar un... Eso sería mi aportación. Muchas gracias.